un elemento, un muro, pues sí, una cadena de cerramiento, un murete arriba, una trave, ya tendríamos que poner aquí una línea y que define este triangulito descansa en esto y esto descansa en el lado superior, ¿no? Entonces, por eso les digo, es muy difícil definirlo. Una duda, profe. Ajá. En ese caso, todas las puertas que están ahí tienen arcos. No sé si también, si aplique que arriba del arco hay una cadena de cerramiento o una trave. Ahí sí no sabría cómo está en este caso. En el caso de los arcos es un tema todavía más complejo. Si es un arco real, así de arco de funcionamiento real por medio de dovelas, que fuera así como ustedes los han visto en su clase de teoría de las estructuras del siglo XVI al XVII, si es un arco real que esté funcionando por dovelas, ahí se tiene que hacer la distribución de las cargas. De lo que yo bajo aquí, la mitad se tiene que ir al muro, o en este caso columna, lo que haya del lado izquierdo, y la mitad se tiene que ir al lado derecho. Entonces, si es un arco real, si es un arco prefabricado, como ya muchas veces se realizan, que es un relleno ya de tabique o de concreto de mezcla, ahí el funcionamiento es como si fuera una cadena, como si fuera una trama, y es un elemento aquí de muro. Entonces, en casos como ya reales, ¿no? De cómo tendría que realizarse, ¿no? Porque es muy diferente cómo funciona estructuralmente un arco real por medio de dovelas a un arco prefabricado de concreto o de mampostería. Digamos que de mampostería en conglomerado, ¿no? Entonces, en el caso tuyo, si tuvieras aquí unos arcos, se tiene que considerar como si fuera un muro, un cerramiento. Entonces se tiene que crear la línea divisoria. Entonces, ahorita como ejercicio tú lo puedes definir como quieras, ¿eh? En realidad tampoco no es como si tiene que ser exactamente así lo que tienes en tu casa, tiene que quedar, ¿no? Entonces, les recomiendo que opten por lo más práctico, lo más sencillo, para que no se les complique tampoco el trabajo. Entre menor cantidad de áreas tributarias tengan también, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, nada, es como para que quede como el entendido. Sí, profe, gracias. Esta área de acá está bien, esta área de acá está bien. Este trapecio que tenemos aquí, no sé por qué quedó así. Entonces, esto está raro porque yo aquí tengo un área tributaria muy pequeñita, pero no descansa en ningún muro, no está definida que va a descansar a ningún muro. Y no Ah, podemos tener áreas tributarias volando. ahí puse los dos porque se forma un triángulo en la parte de arriba y es una línea que baja. Y también del otro de abajo, también es una línea que sube. Así que no supe cuál de los dos poner, o sea que puse los dos. Ah, ya. Ajá. Este está bien, esta parte de acá también está bien porque esta va a ser la que va a mandar en realidad. Esta es la que manda porque es la mitad del claro que yo tengo del ancho de mi espacio. Oh, Entonces, ya. como es la mitad que manda, entonces esta no la tendría que tener, esta es la que se omite. Entonces, esta la quitamos. Y aquí es la cuestión, yo como uno esta punta a esta línea que yo tengo acá. Entonces, por medio de las horizontales y las verticales, que tendría que haber quedado así. Y ya toda esta área se suma al muro del lado derecho. Y este triangulito que yo tengo acá se suma a esta área que yo tengo en esta posición. Aquí, por ejemplo, también pasa algo pues no extraño, pero es algo que suele suceder. Como yo tengo aquí un vacío, un vano libre en todo este espacio que tengo acá, entonces cuando se hacen las estructuraciones de las casas, pues se comienza a plantear a partir de estas áreas tributarias en donde a lo mejor es viable colocar traves, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que ya tenemos como toda esta área libre o vacía. Entonces, en realidad toda esta área donde yo le estoy descansando, pues nada más es en este murete que yo tengo acá y a lo mejor en esta esquina o en este vértice que yo tengo en esta posición. Entonces sí es mucha área para muy pocas secciones de contacto. Sí se puede hacer, solamente que aquí seguramente en el cálculo, pues te va a mandar una columna, pues a lo mejor un poco más grande, este muro a lo mejor se va a hacer de concreto. Entonces se tienen que reforzar estos elementos porque tengo mucha área y muy poca área de soporte. Entonces, a partir de esta como resolución, lo que se tiene que plantear es decir, pues creo que es más práctico hacer o colocar aquí un tipo de trave, ya sea ahogada en la losa o ahogada en algún tipo de elemento. Aquí en tu casa, ¿aquí es un vacío o aquí existe algún tipo de trave? Sí, sí hay una trave, profe. Y es que ya no supe cómo hacerle porque me confundí porque hay una diferencia de alturas entre la losa. Ahí abajo, donde está el primer rectángulo, es una losa plana y arriba son a dos aguas y está más alto.
Así que, pues ya ni supe cómo hacerle, me confundí mucho. O ya, cuando las losas son inclinadas o planas, siguen considerándose el mismo peso. Los pesos como son gravitacionales, no influye que sea inclinada la losa. Cuando ya son estructuras muy, ¿cómo se les llaman? Es como paraboloides, como las de Candela y estas estructuras como de cascarón, ahí sí el cálculo estructural cambia completamente. Pero cuando son inclinadas, por ser cargas gravitacionales, se siguen considerando como si fueran planas, ¿no? Entonces, en el caso de acá, también como ejemplo para todos los demás, cuando nosotros tenemos una trave, pues es importante identificarla como pues con una línea punteada o algún tipo de representación que nos identifique que aquí es una trave y que el área tributaria que acá se va a dividir. Aquí va a ser área tributaria 10 y aquí va a ser área tributaria 11, ¿no? Para no marcarlo con línea sólida, porque si fuera línea sólida, pues se confunde, ¿no? Pensaremos que es un cuarto encerrado. Entonces hay que marcarlo con algún tipo de elemento que nos identifique que es una trave. Cuando es cambio, por ejemplo, aquí, por lo que entiendo, es una altura, como si fuera, imagínense que es un nivel y esta es altura y media. O ya ven que ahorita hay muchos proyectos que se hacen así como doble altura o algo así. Entonces, una altura, doble altura, si fuera así el caso, si encontraran un caso similar. Entonces se tiene que identificar ya después en la bajada de cargas con los cambios de muro. Pero eso es lo que vamos a ver al rato, a ver si nos da tiempo, o en la siguiente presentación, de la ubicación de los muros arriba de los ejes, ¿no? Entonces, eso ya se aplica en la bajada de cargas. Ahorita en áreas tributarias nada más es definir quién va a cargar estas áreas que yo tengo acá. Entonces, ahí hay que poner la trave. Aquí va a pasar lo mismo en estas áreas que no tienen contacto. Hay que definir hacia dónde se van. Entonces, por lo que se alcanza a visualizar acá, vamos a ver aquí. Que les digo, esto es mucha parte de analizarlo, ¿no? En realidad no hay una resolución única, ¿no? Entonces, este triangulito está bien, se viene para esta posición. Este de acá también se viene como para el muro que tengo acá. Toda esta área de acá, como trapecio, mucha se viene a la columna que tengo de este lado, mucha se viene al apoyo que tengo de este otro lado. Tenemos ahí un punto medio, que aquí en este caso sería definirlo hacia dónde sería más conveniente jalar esta área, que creo que tendría que quedar así. O sea, se tendría que eliminar y todo este soporte se tendría que venir hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque es una mayor área que yo tengo, es la más cercana que tengo al muro principal. Del lado derecho yo no tengo ningún muro como cercano en formato ortogonal que me pueda sostener esta área. Entonces vamos a optar como que toda esta sección quedaría como esa figura irregular. Entonces la que se tendría que ir tendría que ser esta. Pues de tal manera de que queden las áreas pues en contacto con soporte. Todas estas de acá están bien, todas estas de acá están bien, todas estas están bien, estas están bien. Por aquí tenemos esta área que tengo de aquí, esta línea, no tendría que ir, porque toda esta superficie tendría que quedar en esta posición. De hecho, aquí también está algo raro. Vamos a volverlo a trazar. Voy a poner la línea más gruesa. Ahí está, ¿no? Entonces tengo esta que está bien, esta también que está bien, esta área que también que está bien. Esta línea es la que no tendría que ir, esta que tengo acá, porque nos va a quedar igual una área pues abierta, ¿no? Esta es la que esto es lo que se tiene que hacer es extenderse hasta esta posición. Esta lo vamos a dejar aquí así, esta aquí así. Y lo que tendría que pasar está, o ya sea extenderse hasta este punto, hasta donde tope, y bajarla en esta posición. Ya después es crear estos quiebres que yo tengo acá, que serían estos dos. Entonces, porque como aquí tengo un muro, que es como el principal, todo este peso se tendría que ir hacia este lado. Todo es este lado. Todo es este punto. Este triángulo ya está definido en esta área. Esta área está conectada a esta de acá. Y ya solamente sería definir lo que va a cargar este murete de acá, que sería esta posición de aquí. Entonces, esta también habrá que eliminar. Entonces, lo importante es de que no queden como áreas muy, por ejemplo, en el caso que tenías aquí, muy expuestas. O sea, este murito que tengo yo acá, que cargue este triángulo que ya está hasta más del 50% del claro, pues de ahí es algo como que no es como tan, pues óptimo, ¿no? No es
tan creíble que este muretito de acá cargue el peso que yo tengo hasta el otro lado. Si fuera la mitad, todavía la podría cargar, ¿no? Entonces, esos criterios como, pues, tratar de entenderlos, de que, pues, un muro que yo tengo de este lado no podría cargar áreas que yo tenga después del 50% del claro. Entonces, igual en el sentido de este punto, ¿no? Claros que yo tengo más del 50%, no lo podría cargar el muro que tengo de este lado. Esto quiere decir que si este triángulo fuera acá y por alguna razón creara este quiebre, esto ya no estaría como en entendimiento de que lo cargara este eje. Entonces, esos criterios tratar como de identificarlos y que les queden pues claros, ¿no? Entonces, por ahí si alguien tiene algún ejemplo similar, pues les va haciendo las correcciones necesarias. González, Villafaña, Pérez. Está muy sencillo. Nada más el área de en medio de saliendo del baño, no sé qué sea ese pasillo que tenemos ahí. No sé por qué quedó un cuadrado. Mm, Creo que hizo falta el trazado todavía, ¿no? Y no veo 45 tampoco. Vamos a descargarlo también. Por ahí está Paulina. Sí, profe, aquí estoy. ¿Hiciste los trazos a 45? No, solo lo que hice fue trazar la línea del cuadro y de ahí trazar la figura. Sí, acuérdense que estas líneas, esta que está acá, tiene que ser, si es 90 grados, tiene que ser 45 grados de rotación. Entonces, o la mitad, ¿no? En dado caso, como el ejercicio de su compañero. Si fueran 120, tendrían que ser acá 60. Entonces, porque ese no se ve que sean 45. Por eso ese triángulo quedó como un poco irregular. Tendría que haber quedado un poquito más abierto. En el caso de acá, también en el caso de acá. De hecho, en todas las áreas, creo. Entonces, hasta aquí ha de tener como 50, aquí ha de tener como 40. Y este es el rectángulo que esa área no se ha dejado. Hay que, hay que plantearla también que se va algún tipo de muro, ¿no? Que sería así. Pues, marcar esa trave. Y AT1, todas estas áreas tributarias, ponerles nombres a todas, ¿no? AT2, AT2 y los metros cuadrados de cada una de las áreas, ¿no? Entonces, ese ejercicio, ahorita aprovechando, les va a quedar para todos, para la siguiente clase, sacar metros cuadrados de todas sus áreas tributarias, ya con las correcciones que se le están haciendo ahorita, y ponerle o identificarle el nombre a cada una de las áreas. Profe, Sí. yo tengo una duda porque cuando nos dio la clase estaban pues igual los triángulos, pero pues según yo si son de 45 tendría que ir como de esquina a esquina, ¿no? Y si fuera de esquina a esquina se unirían los triángulos completamente y ya no estaría la línea del medio. Y yo igual no los hice tanto a 45 porque si no, no estaría la línea del medio. Ah, no le entendí. A ¿Cuál es ver, tu ejercicio? A ver, lo checamos. no, de hecho eso le iba a decir que si lo podemos ver al último porque ayer se reinició mi lápiz, no lo pude subir. Pero ahorita si pone un ejercicio le explico. Ah, Ah, mira, sí, así ¿en como el este? primero, si fue hasta 45, pues se unen completamente los triángulos. Ah, Pero porque es un cuadrado. cuando es así no hay problema, no va la línea del medio a menos que sea rectángulo. Ajá, sí, sí es un cuadrado. Como es un cuadrado, las áreas, digamos, de tributarias del espacio del área se van a distribuir de una manera uniforme, e igualitaria en todas las secciones. Entonces, porque es un cuadrado. Pero si fuera un rectángulo, nos va a crear unos muros que van a cargar menos y unos muros que van a cargar más. Entonces, y es cuando se crea esa línea que dices la vertical o la horizontal. Entonces, Pero pero ya cuando no es va tan, cuadrado, es igual. en el rectángulo de hasta abajo, por ejemplo, ya no va a Ándale. 45 la línea, ¿o sí? Sí, también lleva 45. ¿No? Ajá, sí, sí, sí. Exactamente. Sí, eso llevan 45. Nada más que ahí se crea la línea horizontal y vertical porque son rectángulos o tiene un área un poco más larga en relación a la área corta.
Ujú. Gracias. Sí, está sencillo, está bien. Ahí no tiene ningún problema ahí con Carranza. De La Paz abarca. Este no trae áreas tributarias. Ah, sí, ya lo AT1. Muy bien. Profe, Sí. no tengo correcciones. Y no te escucho. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Yo digo que si entonces no tengo ninguna corrección. Del pasado no. No, está bien. Bueno, gracias. Sí, aquí en el caso de su compañero, otro como dato importante, en el tramo del eje D al E, del 2 al 5, tiene una sección que es 2 veces más largo que el ancho, y eso quiere decir que cuando tenemos áreas rectangulares muy alargadas, el funcionamiento de la losa va a ser en dos direcciones nada más, que es eso que trae ahí como área tributaria 11 y área tributaria 11. No se agregan los triangulitos porque por pues cuestiones estructurales se entiende que solamente funciona en dos direcciones, aún siendo losa maciza, ¿no? Entonces, eso está bien ahí la aplicación de ese criterio, ¿no? Muy bien ahí con De La Paz. En los pasados no revisé, pero creo que no han existido áreas que estén así. Este también está bien. Ok. Aquí nada más no se les olvide, o sea, esta parte de los vacíos en las puertas, ¿no? Por ejemplo, es área tributaria 6, la que tienen ahí. Lo que aquí explica es de que se va todo a donde tenemos el eje 2 tramo CAB, ese muretito que tenemos ahí, con esa columna C2. Entonces, todas estas áreas va a descansar en ese murete, pues, porque se supone que aquí no tengo cerramientos arriba de mis puertas. Y no es de que esté mal, simplemente es como identificar que así es el trazado. De hecho, hasta ese murete que tenemos del lado izquierdo, en el tramo 2D al C, este muretito que está acá, no se está contemplando como si fuera, pues casi un muro de carga, ¿no? O sea, es como un complemento al área, ¿no? Entonces, esas definiciones tendrían ustedes como que darles una, pues, resolución. Puede ser así, en realidad no, les digo, no existe como un ejercicio único para las áreas tributarias, puede haber como varias opciones de funcionamiento y eso pues se tendría que ver como en físico, ¿no? Ya en su casa ver cómo funciona ese muro, si hay una columna o a lo mejor una trave o hay una cadena o son muros divisorios. Entonces hay muchos como factores que pueden modificar las áreas tributarias. Ya no recuerdo en cuál me quedé. Morales, Salgado. Así es, Morales, Salgado. Díaz Bravo. Mm, No corrijo nada. no, Ok, gracias. sí. Esta bien está bien. Mm, ujú. Por ahí hace falta, creo que una línea en la parte inferior de donde está el pasillo. Hay una escuadra. Sí, se me- No, no sé qué pasó con eso. ahí hay que agregarle esa línea. Y ya nada más. Díaz Bravo. Ochoa, Evangelista. Ok. Hay, por ejemplo, en el área AT13, como tenemos dos muros de carga, el del eje 5 y el del eje C, tramo 5 a 6. Toda esa área AT13 tendría que definirse, ahí faltó identificar una línea de eje o de vértice, de hecho dos, también en la AT14, porque como son escuadras, es más fácil hacer la distribución de forma lineal. Déjenme lo descargo y hago el trazado, pero Justamente en esa parte tenía dudas, profe. ok. Sí, porque como son escuadras, no funcionan las descargas de áreas tributarias o de pesos, no funcionan en escuadras, funcionan de manera lineal. Entonces, como yo aquí tengo un muro, yo aquí tengo otro muro de carga,
Entonces, dentro de los ejercicios de áreas tributarias, yo les mencionaba que el primer paso es sacar los vértices de las esquinas o de los nodos de cada una de las estructuras. Entonces, aquí faltó sacar este vértice de la línea y faltó sacar este vértice de la línea, ¿no? Y ya al hacer ese desglose, este peso se viene hacia acá, este peso se viene acá, hacia acá, este trapecio o esta área que me sobró acá se viene hacia este muro y este triángulo también se viene hacia este muro y esto se viene hacia acá. Entonces ya si se hace una correcta distribución de pesos a los 3 muros que tengo aquí como principales, ¿no? Entonces faltó sacar este vértice y faltó sacar este vértice. El de acá está bien, el de acá está bien, bien, bien. Aquí la relación de lo que habíamos explicado sería ver las medidas. Bueno, aquí no está en el tope, no tenemos 1 y 2, entonces está bien. Les iba a decir para ver si funcionaba solamente en 2 direcciones, pero está ya en el límite de funcionar en 4. Entonces ahí también está bien. Y ya nada más. Muy bien. Ochoa, Flores Vallejo. Es también como son muy ortogonales, no tienen como mayor problema en el funcionamiento. Ahí en el AT7, por ejemplo, como tenemos esa área como a partir de una columna, no sé cómo se identificó. Aquí, por ejemplo, lo que se tendría que haber realizado de manera más práctica, no es de que esté mal este ejercicio, pero de manera más práctica, la sumatoria del AT8, AT7 y AT9 sería mejor que se descargaran en la viga, vamos a llamarle viga, los tramos, en la viga del eje 2 tramo CAE. Entonces, eliminar estas líneas que dividen al 7 y al 9 y de eliminar la línea que divide al 7 y al 8 para que nos cree un área tributaria triangular, pues más fácil de entender. Porque ahorita lo que se está haciendo es de que el AT8 se va a la trave del C al D y luego la AT9 se va a la trave del D al E. Y lo que pasa con la área tributaria 7 es de que se va directamente a la columna. Entonces, puede ser así, pero al momento de hacer la resolución se vuelve un poquito pues más complejo porque tenemos que hacer 3 pasos en lugar de hacer un paso. Entonces, sería bueno que ahí se hiciera como ese ajuste, ¿no? Entonces, quitas esas 2 líneas y haces una tributaria que sería una similar a T5, creo que es la misma área, ¿no? Y ya nada más. Muy bien. Ok, perfecto. Sí. Miranda Vázquez, planos casa, aquí lo mandaste en AutoCAD. Entonces, acuérdense que para tarea, ahorita se las cargo terminando la clase, hay que hacer la sumatoria de las áreas, bueno, no la sumatoria, sacar las áreas por metros cuadrados de sus áreas tributarias y nombrarlas con un número. Que eso quede de tarea para el próximo lunes. Aquí está el TOCAT. Ahí no trae cotas, pero me imagino que este es el doble, por eso se sacó áreas a 2 sentidos. Tenemos esta área tributaria de acá. Y no sé, hay que hacerle la limpieza, ¿no? De los trazados. Ah, no, esta se extiende, ¿verdad? De hecho, aquí faltó, acuérdense que si ven, por ejemplo, estas áreas que quedan como irregulares, lo que está pasando es de que faltó que sacaran las líneas de los vértices, ¿no? Acuérdense que en todas las esquinas, donde tenemos muros, vamos a encontrar una división de áreas tributarias. Entonces ya después aquí ya se ponen a hacer la resolución de cómo tendría que haber, cómo tiene que ser. O sea, a lo mejor esta sí se tiene que cortar aquí. Ya después esta sí se tendría que unir en esta posición. Aquí tenemos unas áreas ahí medias extrañas. De hecho, esta tendría que bajar en horizontal, ¿no? Vamos a extenderlas estas hasta acá. Vamos a poner esta que tenemos aquí. Tendría que haber quedado así. Esta se queda hacia arriba. Y pues ya nada más. Que la otra también, el otro funcionamiento pudo haber sido así, extender esta, cortar esto de acá. También puede haber quedado así. Entonces ahí sería ver el 50% del área hacia dónde va. Aquí como ya estoy teniendo esta posición,
Tal vez el ajuste tendría que haber quedado así, ¿no? Más o menos así. Una u otra, ¿no? Entonces, que en realidad no afecta mucho, ¿no? Ya después cuando se hacen los análisis de cargas, esas áreas o porcentajes de área son mínimas y no afecta mucho en relación a los pesos que se calculan. Aquí abajo también aquí está bien, no hay ningún problema. Aquí en este caso del trapecio, digo, puede ser así en realidad, o puede ser también en esta posición. Por eso les digo, no hay como una resolución exacta. En algunos casos los trazados sí nos mandan muy irregulares. O sea, a lo mejor aquí creo que puede funcionar mejor así, porque este triangulito ya se extiende mucho al 50% de este muro que tengo entre columnas 5 y 6. Entonces ya jalar este peso de la losa hasta este muro ya no es como tan congruente. Entonces sacar este hacia el 50% creo que ya lo define mejor, ¿no? Y ya nada más. Esta curvita. Este elemento de curva que tiene ahí ya está un poco, pues, difícil de marcar o de identificar. O sea, aquí es necesario como identificar cuáles son los muros que me están cargando. En este caso es este muro, que es todo el peso que tengo en la parte superior. Esta se entiende que es una área que es más ancha, es más largo, es dos veces más grande que el ancho, por eso se está identificando como una carga que funciona solamente en los muros. O sea, aquí a lo mejor es necesario identificar algún tipo de trave o de viga. Aquí estoy haciendo chueco, para que pueda ser definido por el peso superior. Y ya esta parte la soporte ya sea el arco o ya sea el muro que yo tengo acá, ¿no? Entonces, casi en todos los trazados cuando son muy irregulares, lo que se busca son estructuras ortogonales. Ustedes ven muchos de los edificios que tienen como recubrimientos en fachada, como circulares o angulares o muy raros. Casi la estructura siempre es ortogonal y ya el forrado es donde se hacen las curvas. Vamos a ver otro ejercicio. Miranda, Vázquez, Barreto, Arratia. Es área tributaria la T5. De hecho, sí está así bien. Sí, aquí también hay un detalle ahí importante. Como tenemos un murete ahí, en este caso, un tramo muy pequeñito, entre columna y columna, ahí puede ser considerado, no como, pues no llamémosle error, pero cuando se plantean los elementos de diseño, antes de hacer el proyecto arquitectónico, pues se tiene que identificar como estos datos, ¿no? No es tan común ver columna y columna pegaditos unos con otros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos crean esos como espacios o vanos muy, muy cortos. Entonces, al crear estos elementos estructurales muy pegados, vamos a tener ahí áreas tributarias muy cortitas. Entonces, en realidad está bien, o sea, el análisis está bien porque tenemos dos elementos estructurales muy cortos, por eso tenemos a T5 muy pegado. Entonces, pues en realidad está bien. O sea, puede suceder que sea el caso ahí. O sea, puede ser a lo mejor que es error de diseño, pero pues así está, ¿no? Amaro Mendoza, entrada, habitaciones. Ese sería bueno que se hiciera antes de hacerlo como pues es más fácil hacerlo en AutoCAD, creo yo. Entonces, Iba a explicar, profe, es que me caducó del AutoCAD que estuve usando en mi lab, pero no me di cuenta hasta muy tarde, entonces le tuve que hacer una aplicación de diseño de interiores. pero tienen Por eso se ustedes ve así. la licencia para educativo, ¿no? AutoCAD educativo, Ah, no, educacional. pero es que no, en mi laptop no carga AutoCAD, es una aplicación similar que se llama IntelliCAD. ¿Y por qué no bajas AutoCAD? No la agarra mi laptop, ninguna de las versiones, ni la más vieja. Tengo que checar eso. Ah, ok. Pues sí hay que Sí, checar eso. profe. Independientemente de que estén o no estén en AutoCAD, por ahí se ven unos trazados que no están a 45 grados, que también depende mucho en dónde lo hayas hecho. Entonces, creo que sería más fácil en tu caso hacerlo a mano. Entonces, hazlo a mano en una hoja cuadriculada y va a ser más sencillo. Sí, profe. Entendible. Va. Vargas Rosales Damaris.
Profe, yo lo hice a mano porque caducó mi licencia. De hecho, le mandé ahí fotografías. De los que ya caducó, acuérdense que tienen ustedes con el correo institucional, pueden descargar la educacional. Pues de hecho tengo la de educación, pero no sé por qué, pero me aparecían como que muchos avisos y así estuve y la verdad me desesperé. Es que si instalan el educacional, pero tenían antes el que estaba craqueado, se los va a identificar como craqueado. O sea, tienen que quitar bien todos los programas que tengan instalados antes que hayan estado craqueados de Autodesk, porque si no, también se los cancela el educacional. Bueno, he escuchado eso, no me ha pasado, pero creo que sucede luego así. Esas áreas tributarias, el de arriba se ve que es un rectángulo. No sé, ahí también sería, porque tiene 8 por 9. Entonces ahí el trazado de los 45 no podría terminar aquí en punto medio. Entonces sí tendría que haber por ahí una línea muy cortita de 2 trapecios y 2 triángulos. Entonces ahí ya después se tendría que sacar bien la identificación de esta área tributaria hay que ponerle ejes también para que sea más fácil identificarlos. Área tributaria 3 y área tributaria 4. Como yo tengo una trave, un muro que me soporta, que es nada más una pieza. Entonces yo no podría definirlo por 2 A3 y AT4 porque me va a crear aquí un punto medio que no existe. Si aquí existiera una columna y a lo mejor aquí estuviera un vano o fuera un diferente elemento estructural, puede ser. Pero como no es un solo elemento todo este muro, ahí tendrías que replantear toda esta área. El AT3 y el AT4 se tendrán que volver a rehacer. Igual al AT1, ¿no? No tendría que ser aquí un triangulote, tendría que ser un trapecio. Ahora vamos a descargarlo en PDF y ahorita lo trazamos rápido. Áreas tributarias. Entonces tú tienes ahí, es trave, o pensemos que es muro. Entonces en realidad es muy sencillo el ejercicio, tu trabajo no está tan complicado. Entonces vamos a cambiarla de color. Ya después de aquí es sacar los ángulos a 45, ¿no? Que era el detalle que te decía. Entonces aquí debe de existir como línea, porque no es un cuadrado, es un rectángulo, porque tienes 8 y tienes 9. Después de este lado, como tienes todo el muro continuo, de hecho aquí la parte de la posición del funcionamiento de la losa, como no es un rectángulo, sino que es una figura irregular, entonces no podríamos identificarla que funciona solamente en 2 direcciones. Entonces aquí sí está correcto hacer este trazado del triángulo, esta línea de acá, y esta tendría que unir de lado a lado, pensando que todo como es un mismo eje, es más práctico hacerlo como todo este trapecio. Entonces, si aquí tú tienes castillos, ahogados aquí, 3, 4, 5 castillos, es lo mismo porque es un elemento lineal que funciona como si fuera trave. Luego en la parte de acá, el trazado con ese que va al punto medio, entonces aquí sí está bien. Esta se tendría que omitir, esta se tendría que omitir. Luego en la posición de aquí la extiendes hasta el punto, en realidad punto medio, que sería este triángulo de aquí, está bien. Ya después se tiene que extender. Entonces no lo podría extender hasta acá, hasta esta esquina, porque acuérdense que es el 50% del claro que yo tengo, pues más cercano. Eso quiere decir que toda esta área yo no la podría jalar a este muro porque ya me queda muy lejos. Entonces aquí tendrías que trazar una línea horizontal y de ahí hasta donde pues se extienda. Estas tampoco las tendrías que poner, las tendrías que omitir. Estas también de por acá. Y de hecho este se tendría que extender hasta acá. Ya toda esta área se viene hacia el muro que tenemos en este lado. Y así tendría que haber quedado. Y pues ya nada más, ¿no? Entonces ahí lo vuelves a rehacer y vuelves a sacar tus áreas. Sí, gracias, profe. Sí. Vargas Rodríguez.
Por ahí las líneas están muy delgaditas, pero está bien. Apenas hay que poner los muros más gruesos para que se vea hacia dónde descarga. Pero creo que está bien. Creo que nada más hace falta lo del pasillo, ¿no? El eje, bueno, trae eje ese, pero todo este pasillo que se alcanza a ver aquí, o esta distribución de estas áreas, no sé si sea vacío y no haya nada. Si no hay nada, está bien. Pero si está cubierto, este peso de este pasillo, esta área pequeña que queda ahí, si es se tendrá que distribuir hacia los laterales con triangulitos pequeños. Todo lo demás está bien, esta área tributaria en dos sentidos también está bien. Más como, también quizá más claro. Nos quedamos Samilpa, Soto, áreas tributarias. También hay un área tributaria que está volando. Que es nada más eliminar esta línea, ¿no? Como no trae nombre, trae nombre de áreas. Planta alta y planta baja. Si este es muro divisorio, el que está acá, sí está bien que esté así definido, pero si no es muro divisorio, las áreas tributarias de este tramo sí tendría que definirse bien. Hay que ponerle también ejes y pues ejes a su planito, ¿no? Para que sea más fácil la identificación de los muros, ¿no? Porque ahorita para explicarles, por ejemplo, cuál es el muro que les estoy diciendo, es difícil. Entonces hay que ponerle ejes a su plano. Y esta área tributaria, no sé si alcanza a ver mi puntero, pero ese trapecio irregular que se alcanza a ver ahí, no puede estar como volando en el centro, se tiene que descargar a un lado. Y lo que se tiene que hacer ahí es eliminar esta línea que divide esos dos trapecios para que todo el peso se venga al muro, este muro que no sé cómo, qué eje sea, pero el muro izquierdo del cuarto pequeño, ¿no? Entonces, y ya nada más. Ahí en el caso de por ejemplo, en el tuyo, que hiciste planta baja y planta alta, nada más nos vamos a quedar con planta baja para no, sí les había dicho planta baja y alta, pero como si está, pues, laborioso el ejercicio, con pura planta baja que me hagan, con eso es más que suficiente, si no, se les va a hacer más pesado a ustedes. Hay, por ejemplo, esa parte del cuadrado que quedó en medio, es un vacío, es como un domo. Sí, es un domo. Ah, ok. Si es domo, sí está bien. Está bien que quede así. Pero a ver si lo vamos a descargar porque sí tiene unas áreas que sería bueno verlas. No se les olvide que en el caso de que estamos viendo como casas, habitación, con elementos estructurales, pues comunes como de mampostería y pensando que vamos a hacer el ejercicio que es losa maciza, ¿no? A lo mejor alguien tiene billete y bovedilla en su casa. Entonces vamos a hacer el ejercicio como si fuera losa maciza, porque acuérdense que en áreas tributarias para piquete y bobadilla es diferente, es solamente en dos direcciones. Entonces, ahorita vamos a hacer el ejercicio como si todos tuvieran losa maciza, ¿no? Que es casi como el sistema, pues, mayoritario. Ajá, este es el domo, está bien. Por aquí, otra cosa es que identifiquen que vamos a hacer elementos ortogonales. Por ejemplo, aquí si tuviera yo ventana, pues hay un muro, muro, columna, muro, columna. Pensando que todos estos vacíos son de piso a techo, que sería el ejercicio como ahorita se está planteando. También la otra recomendación es de que si, si los pueden cerrar, o sea, si pueden llegar a la conclusión de que pues tengo arriba de mi puerta una cadena, implementen que todo esto es un muro de carga, o sea, que no existen vacíos, ¿no? Igual en este caso, sí. Nada, hay que marcarlo ahí con una línea, ¿no? Tal vez punteada, que nos marque que ahí pues que existe una cadena de cerramiento. Porque si los identificamos así como si fueran elementos vacíos, como los tienen ahorita, se vuelve más complejo porque tienen que hacer muchas áreas tributarias. Entonces, por ejemplo, aquí área tributaria 6 y área tributaria 13,
todo esto es como si fuera un vacío, no tenemos aquí ningún tipo de cerramiento. Entonces, todo este peso se va a ir a este muretito que yo tengo acá. Entonces, puede ser así, pero lo más conveniente es de que se divide en dos, ¿no? Entonces, que yo tenga esta tributaria que venga a este muro y esta que venga a este muro en específico, ¿no? En el caso de estas áreas que yo tengo acá de la columna, por aquí tengo un vértice que ahí sí ya no sé a dónde se fue. Entonces, tengo esta posición. Toda esta área que queda aquí volando, pues no está como bien definida hacia dónde yo la tengo que enviar. Acuérdense que es importante que marquen ustedes los vértices de cada una de las esquinas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no mandé vértice a la mitad. Vamos a acercarnos más. A este vértice sí mandé hacia acá. De este vértice mandé hacia acá. Pero hacia este lado yo no tengo ninguna distribución. Entonces no sé si esta tuvo que haber hecho este hacia acá, este hacia acá, este hacia acá. Este trazarlo a lo mejor hacia acá. Ahí tenemos un área tributaria que vuela, que seguramente es esta parte del castillo. La línea está muy gruesa. También para que no se compliquen, traten de hacer el reticulado de sus cuartos completamente lineales, para que no tengan tanto problema en andar haciendo trazados como irregulares. Entonces piensen, ¿cuál es la pregunta? ¿Si tienes herramientas arriba de tus puertas o no tienes herramientas? Sí, sí tiene. Ah, si tiene, entonces sí tendría que ir cerrado. Hay que identificar los tramos. Entonces todo esto sería así cerrado. Todo esto pensando que tienes herramientas arriba de las puertas también, tendría que ir cerrado. Igual estas áreas de acá. Este como es un vano, un vacío también tendría que venir así. Este muretito así sí queda, ¿no? Porque es un muro que se mete dentro de la habitación. Esta es la parte de tu vano, de tu domo. Y así quedaría así la reticulación correcta del trazado que tú tienes. Vamos a ver si cambio de color. Ahí está. Entonces ya aquí sería este que está bien, este que sí está bien, este que sí está bien. Aquí esta se tendría que eliminar. La única que tendría que ir trazada es esta de acá. Esta se viene hacia acá. Este sí está bien de aquí. Esta área de acá también adentro también está bien. Esta de por acá también. En esta sección sí también tiene congruencia ahí el trazado que realizaste. Entonces, este sí se viene por acá. En este caso, aquí tendremos que tener aquí un triángulo. Este se tendría que extender a la mitad. Tendría que venir hacia este punto. Toda esta posición del trapecio que me sobró en esta área tendría que venirse en esta posición. O sea, aquí a lo mejor esta se tiene que eliminar, porque todo este peso se va a venir al muretito que tengo de este lado, todo este peso. De este lado igual tendría que marcar el triángulo. De hecho, aquí como el área sí está más larga, aquí sí tendríamos que hacer la división nada más a los laterales, ¿no? El 50 se viene a este muro, el 50 se viene a este lado. De este lado sí sería necesario hacer el trazado de los triangulitos y así quedaría. Entonces, nada más en esas posiciones. Y listo. Esto también de acá está bien. Quedaría así 50-50. Y listo. Quedaría así. Entonces ya planta alta ¿Esta es planta alta? ¿O es lo mismo? Sí, es planta alta. Esta hay que omitirla para que no. Nada más vamos a trabajar con planta baja. Y ya nada Ok. más. Muy bien. Gracias. Castro. Ramírez Nájera Julián. Por ahí esa línea, no sé por qué no quedó al centro. La parte del pasillo, tienes un triángulo. Pero eso no quedó al centro. Hay otra cosa que he estado como viendo, que también es como que la corrijan. Es este dato de identificar los ejes principales del proyecto. Entonces, en el trazado de las áreas tributarias, la ortogonalidad del proyecto se contempla como un eje completo. Entonces, es como si fuera, este eje me va a cargar pues todo un peso. Tú cuando haces el análisis de toda esta viga, digamos que del tramo del eje 1, 2, 3 hasta el eje 4.
Entonces se hace el análisis de una viga llamada viga 1. Entonces se analizan las bajadas de cargas como un complemento total de lado a lado, ¿no? Entonces puede ser así o puede ser dividido. Esto quiere decir que podemos tener aquí una viga 1, luego tengamos aquí una viga número 2, luego aquí tengamos una viga número 3, ¿no? Y que cada una funcione de manera distinta, ¿no? Esto quiere decir que aquí vamos a tener a lo mejor una columna, columna y columna y columna, ¿no? Y en el otro caso vamos a tener solamente apoyo aquí y apoyo en esta posición o en este eje de acá, ¿no? Entonces, van a poder existir los dos tipos de resoluciones o los dos tipos de ejemplos. No en todos los casos funciona de este tipo, ¿no? En algunos de los casos, los muros de aquí a lo mejor son divisorios o yo tengo un cancel abajo o por alguna razón no necesito ningún tipo de apoyo en la parte inferior. Entonces, es importante que ustedes definan o decidan, porque también ahorita en las revisiones no les podría decir que esto está bien o esto está mal, ¿no? Eso lo tienen que revisar ustedes en su casa, como para ver qué hay abajo del elemento de soporte, ¿no? A partir de eso, yo en esta pues área que tengo o que se alcanza a visualizar acá, no sé, ya vi, la parte de la línea seguramente se sacó por este trazado de la línea 45, que de hecho esta no creo que esté a 45, por eso como que la mandó un poquito más hacia abajo. Entonces sí tendría que haber quedado más arriba y de tal manera de que coincidiera con esta, ¿no? Creo que esta fue la parte del error, que no tenía 45 grados en el trazado del vértice. ¿Y qué otra cosa? Pues ya nada más. Esta área tributaria o esta sección que yo tengo acá, tratar de evitar de que queden como en punta con columna. Entonces tiene que absorberse por parte del muro de carga. Esto quiere decir que esta sección de acá, vamos a borrarla para volverla a trazar y ver cómo quedaba. Pues tengo esta sección de aquí, tengo este elemento de acá, tengo este vacío por aquí. Sí. Perdón por que lo interrumpa, pero está rayando. No se ve, sí es cierto, no estoy compartiendo pantalla, pero díganme. Y ahora sí, no, ya sé. Entonces tenemos aquí ya se ve, sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Todos los de acá arriba están bien porque son triangulares. Este les digo nada más hay que hacer, este fue el error de hay que sacarlo a 45, hay que hacerla bien la división de las áreas tributarias. Y en la sección de este punto hay que definir hacia dónde se va a ir el peso. Como yo tengo dos esquinas acá, esta sí tendría que venir a fuerzas a esta posición. Esta se viene hacia esa posición. Todo este peso se viene para acá, todo este peso se viene para acá. Y ahora es definir estas áreas que yo tengo acá. Estos pesos hacia dónde yo los voy a mandar. Entonces, en realidad, esta sección tendría que ser absorbida por por este murete, ¿no? Este murete de esta área, ¿no? Entonces, de hecho, hasta acá se podría extender. Aquí sí está algo confuso. Como no tenemos ahí una viga, una trave, o se entiende que aquí no tengo ni un elemento de soporte que me conecte la columna 4 y la columna 5, nos hace difícil distribuir esta área que yo tengo acá. Entonces, lo que se tiene que buscar es de que esta área ya sea se descanse en el muro de la parte superior o ya se descanse en el muro de la parte inferior, en algunas de estas dos secciones. Entonces, a partir de los trazados de los 45 grados y las líneas horizontales y verticales, ustedes tienen que hacer una distribución pues lo más aproximado posible, de tal manera de que el 50% del claro se vaya para acá, el 50% del claro se venga hacia la parte de abajo, ¿no? Entonces, las resoluciones pueden ser ahí variables o distintas, pero lo que hay que tratar de evitar es de que termine en punta. Esto quiere decir que toda esta área tributaria quede hacia esta columna. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos analizando vigas o descarga de pesos en vigas o en muros, bajarlo de manera puntual a la columna en la resolución luego es muy complejo. No es de que sea imposible, pero puede ser muy difícil. Entonces, la primera opción es bajarla a muro. Si ven que la posibilidad pues no es tan accesible o no es tan práctica, pues ya la dejan y la bajan en columna. Entonces ya cuando hagamos la descarga en columnas, ahí ya les explicaré cómo se hace la sumatoria de ese elemento como puntual. De hecho, se le llaman como cargas puntuales. Ramírez Nájera
Vázquez García. Ya nos va a dar tiempo de revisar la presentación. Es también, esa área que tienes arriba, la de B con ancho C, no sé si sea el doble del 50% o por qué se bajaron a dos caras, a dos lados nada más. Ese espacio de B a C, 2x4. Ah, tiene 2x4. Cosa que tiene que ser mayor. O sea, si estuviera ahí 4.20, 4.10, ya aplicaría. Pero si es 2x4, todavía entra en el margen de los áreas tributarias en cuatro apoyos. Entonces, la de al lado sí, creo que sí, porque son 316 por 643. Entonces ahí sí ya aplica en dos direcciones. Pero en la superior sí hay que hacer el ajuste y hay que hacerlo en 4. Cano Pinzón. Ok. Sí está bien. Anzures Segura. Ahí la área tributaria 15. También, la pregunta que les hago, ¿tienes herramienta arriba de tus puertas? Por ahí está Anzures. Sí, sí. Bueno, Sí, la que está hacia la izquierda no, pero las demás, la ancha. sí, si tienen cerramientos hay que contemplarlo como cerramientos. También la idea ahorita del ejercicio es de que se les haga lo más práctico, entre menor cantidad de muros tengan, mucho mejor. Entonces, tenemos ahí los muros. El muro. En este caso, pensando que existe un cerramiento, tendría que cerrarse así. En este caso igual, pensando que hay cerramiento, tendría que ser continuo. Continuo. Luego estas también. Aquí en el caso si esto está cerrado, se tendría que eliminar esta línea, no quedan trapecios y triángulos. En el caso de aquí si es cuadrado, quedan 4 triángulos. En el caso de acá del mayor del 50%, entonces aquí ya entraría una línea horizontal para que esto se vaya para acá, se vaya para acá. Por ahí el área tributaria de la 15, como ya tengo en cuenta esta sección, esta se tendría que eliminar. Esta parte de acá se tendría que venir así. Ahí nada sería ver los 45 para ver si entraría esta línea en horizontal así o así, ¿no? Y esta de aquí abajo, en esta posición. Si aquí no hubiera un muro divisorio, yo necesitaría definir o distribuir nuevamente esas cargas a algún otro lado. Se tiene que hacer otra vez el trazado de las líneas, de tal manera de que esas áreas se vayan a algún lado, pues yo las tengo que redistribuir. Entonces, esta línea tendría que haber quedado así. Esa área la tiene que absorber el área tributaria 9 y del lado izquierdo la tiene que absorber el área tributaria 14. Entonces, con la intención de que no quede como volando un área ahí a la mitad. Entonces, se tiene que distribuir a las que estén más cercanas, ya sea a la 9 o a la 14, ¿no? Y ya nada más. Muy bien. Anzures, Gama Orihuela. Y estas. Esta no era Gama Orihuela. ¿Estás por ahí? Muy bien. Ahorita la parte de la evaluación va a ser 100 a todos parejo porque era revisión. Entonces, pero ya la próxima sí va a ser
evaluación de acuerdo a las correcciones que ya se hicieron ahorita y el análisis de las áreas que cada uno traiga, ya los voy a evaluar. Ahorita nada más es 100, ¿no? Porque fue revisión. Porque es el primer ejercicio y todavía es, pues, aceptable que tengan como dudas, ¿no? Entonces, Profe, sí, yo le dije que ya no alcancé a entregar, no sé si, o sea, me la recibo o no, pero quiero ver mis correcciones. No sé si podría mandársela por comentarios. sí, mándalo ahí en comentario y ahorita lo revisamos. Nos quedamos en... Ahorita lo reviso, mándalo si quieres mientras, ahorita lo revisamos, ¿no? Entonces les explico. Lo que hemos estado viendo anteriormente es muy... Vamos a poner la presentación. Habíamos estado viendo las áreas tributarias y anteriormente estábamos viendo las cargas unitarias, pero de elementos en específico, que era lo que nosotros íbamos a utilizar. Y todavía antes de esa presentación vimos lo de la combinación de cargas, de lo de cargas muertas y cargas vivas y los factores de seguridad que se tienen que aplicar para este tipo de bajadas, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios de cargas y que hemos estado viendo de cuánto pesan los materiales, cómo se distribuyen en la estructura. Ahorita con esta de áreas tributarias que son bien importantes porque tienen que entender cómo se distribuyen las cargas de la losa a los muros. Y eso, por un lado. Por otro lado, la parte de los pesos, cómo se hacen las bajadas, que ya vimos estos ejercicios de cómo se hacen los análisis de cuánto pesa una losa por metro cuadrado, cuánto pesa un muro por metro cuadrado, cuánto pesa una viga por metro cuadrado, cuánto pesan algunos de los diferentes materiales como los acero, como vigueta y bovedilla, como columnas. Todo eso nos va a servir o lo vamos a ocupar nosotros para hacer pues este ejercicio de análisis de pesos o bajadas de cargas. Entonces, esto fue lo que vimos en la clase anterior de la parte de cómo se sacan las áreas tributarias en algunos diferentes tipos de ejercicios, no en todos, porque si ya vieron, pues todos van a ser diferentes y todos van a tener pues, su grado de dificultad. Cómo se hacen las bajadas. Aquí veamos cómo se bajaban o cómo se hacía el análisis de áreas tributarias en los acero y en vigueta y bovedilla, que era de una manera distinta. Entonces, ahorita para el ejercicio que van a ustedes o que vamos a estar realizando, vamos a tener o vamos a hacer modificaciones de tal manera que se nos haga lo más sencillo posible. Por eso les decía, si ustedes ven que en sus puertas no tienen un tipo de apoyo en la parte superior y tienen un vano vacío, trátenlo de contemplar como si tuviéramos una viga arriba o como si tuviéramos una trama. Si a lo mejor el proceso de construcción no fue el correcto o a lo mejor pues la autoconstrucción no fue la adecuada, pues ustedes contemplen como si tuviéramos tenido un elemento cerrado de lado a lado, ¿no? Otro dato que es importante identificar es de que vamos a nosotros a contemplar ahorita como si nosotros tuviéramos una estructura a base de marcos rígidos. Pues esto quiere decir que vamos a tener columnas y vamos a tener traves de apoyo, ¿no? En el lugar en donde su casa a lo mejor tiene muro, imagínense que arriba van a tener un elemento de apoyo como si fuera una viga, ¿no? Y en el lugar de las esquinas de tener castillos, ustedes piensen que van a tener columnas, ¿no? Esto para hacer el ejercicio, digamos que ahorita lo que vamos a ocupar de lo que ustedes tienen en su casa son simplemente las áreas, ¿no? Entonces, las áreas que tienen como identificadas pues en sus espacios, en su sala, comedor, cocina, cuánto miden esas áreas y qué geometría tienen, ¿no? Eso es lo que vamos a ocupar ahorita. Entonces, no se vayan con la idea de que tiene que ser exactamente lo que yo tengo aquí en mi casa, es lo que yo voy a plantear, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa conversión de esas áreas de un sistema de mampostería a un sistema de marcos rígidos. Eso quiere decir que donde yo tengan donde ustedes tengan muro, van a tener arriba una viga y donde tengan en la esquina un castillo, van a tener ustedes una columna, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cambio de viga a columna, ¿no? Para poder hacer el ejercicio, pues, más práctico, ¿no? Entonces, dentro de este apartado, lo que vamos a hacer es un procedimiento de distribución de cargas. Para el análisis en sus próximas clases y de hecho en los ejercicios como más sencillos o básicos de estructuras, que es el análisis, por ejemplo, el de Cani, el de Cross, todos los análisis por flexión, por cortante, de vigas, de columnas,
de concreto, de acero, de materiales mixtos, de marcos rígidos, que son todas las materias que llevan en estructuras. En la mayoría de los casos se les pide que hagan el análisis de áreas tributarias. En algunos casos, algunos profesores ya se los dan el ejercicio resuelto. Esto quiere decir que ya les dicen, pues mira, tienes estas áreas tributarias de tal cantidad o tienes esta viga que tiene un claro de 6 metros. Entonces ya les dan como los datos pues desglosados, ¿no? Y aquí pues en este temario, en la unidad de aprendizaje, lo que menciona es explicarles a ustedes de dónde vienen como esas áreas. Entonces, para cuando se les digan las áreas tributarias de tanto, o la viga de tanta dimensión, o el peso, o la carga puntual, o la carga uniformemente repartida de la viga, sepan de dónde vienen todos estos pesos que se les están planteando en los ejercicios, ¿no? Entonces, por eso se le explica como parte por parte. Primero áreas tributarias, después los pesos, y ya ahorita en el ejercicio, digamos que viene lo complicado, que es unir esas dos cosas, ¿no? Hacer la multiplicación de las áreas tributarias por los pesos que ustedes vayan a sacar, ¿no? O que en este caso yo les vaya a dar, ¿no? Por eso les digo, es importante que unifiquemos todo a que sean elementos de columna y viga, porque si nos ponemos a trabajar que uno tiene mampostería, que de repente uno tiene elementos de unos cachos trave, unos cachos viga, por ejemplo, el ejercicio de su compañero que tenía arcos, entonces se vuelve más complejo y no vamos a terminar. Imagínense, son un montón de alumnos y hacer uno de manera individual se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, es por eso que lo vamos a unificar a sistemas de columnas y vigas, ¿no? En estas diapositivas que vamos a estar viendo, viene un ejercicio práctico, un ejercicio sencillo de cómo se hace la resolución. Lo vamos a ir explicando este ejercicio y ustedes lo van a ir haciendo con el ejercicio que cada uno de ustedes tiene de su casa, ¿no? Entonces, ahorita les voy a explicar el plano nada más porque ya no nos va a dar más tiempo, ¿no? Entonces, en el ejercicio que vamos a ver aquí en las diapositivas, es un proyecto de pues imagínense una tipo, zona escolar, pueden ser unas oficinas, en donde están identificadas planta baja y está identificado un primer nivel. Entonces, esto quiere decir que son dos niveles que se van a estar analizando. En el caso de ustedes, también para hacerlo más práctico, solamente vamos a hacer un nivel, ¿no? Planta baja, ¿no? Si ustedes ven, aquí están identificados los ejes, eje A, eje B, eje C, en el sentido vertical. En el sentido horizontal vamos a tener eje 1, eje 2 y eje 3, ¿no? Vamos a tener unas cotas o unos claros que van de 7 metros entre el eje A y el eje B, 6 metros entre el eje B y el eje C, y vamos a tener unas largos de 8 metros entre el eje 1 a 2 y 7.5 entre el eje 2 y 3, ¿no? Son cosas que espero que ustedes ya alcancen a ver como muy sencillas, pero aún así como las ven así de sencillas con el eje A, B, C, 1, 2, 3, con las medidas que se alcanzan a ver ahí en la diapositiva, ustedes se dan cuenta que es muy común que se equivoquen, que de repente no ponen los ejes, que de repente ponen eje A, luego otra vez eje A, luego eje B, que las cotas están mal, que no son claras, no se alcanza a ver esa información, que es muy sencilla, no, en ocasiones la pasan como por alto y no le ponen bien los ejes o no le ponen bien las cotas. Entonces es importante que en su planito ustedes le pongan los ejes de una manera correcta, pues hasta estética, ¿no? Que sea un tamaño razonable, que el tamaño de la cota sea lo más legible posible. Entonces, esos datos que ustedes los pongan en su proyecto, ¿no? Que eso también sería que ya lo agregarán para la próxima revisión. Entonces, en el caso de planta alta, volvemos a replicar eje A y eje B, eje 1, 2 y 3. Y esto nos va a ayudar a identificar exactamente dónde queda este volumen de nivel 1 arriba de planta baja, ¿no? Entonces, ustedes ya se darán cuenta también por los anchos, que va arriba ahí de donde dice 7 metros, va a tener el mismo largo de 8 y va a tener otro mismo largo de 7.5, ¿no? Y otra cosa es de que vamos a tener identificadas 3 tipos de columnas, ¿no? Que es importante marcarlas en nuestro proyecto, en donde vamos a tener columnas de esquina, columnas intermedias y columnas centrales. Entonces, ¿esto por qué? Porque entre mayor cantidad de área de soporte tenga o elementos de soporte de vigas, la columna se va a ver más comprometida. Esto quiere decir que la columna de esquina, por ejemplo, va a soportar el peso de las vigas solamente del tramo AB y del tramo 1-2, ¿no? Entonces voy a tener ahí 2 vigas que me soportan, ¿no? En el caso de columnas centrales, ahí voy a tener 3 ahora. Entonces voy a tener el peso de la viga del tramo 1 a 2, del tramo 2-3 y también el tramo AB. Entonces esto quiere decir que la columna C2 tiene una mayor, pues, o debe de tener una mayor resistencia.
En el caso de la columna C3, que es columna central, ahí vamos a tener todavía ahora una más, ¿no? Entonces voy a tener la viga del tramo 1 a 2, del 2 al 3, del A B y del B al C. Eso quiere decir que esta está, pues, está más comprometida, ¿no? Entonces, es importante que ustedes identifiquen ese tipo de columnas en su proyecto y que así las marquen. Entonces, columnas de esquina, C1, 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 C1. Columnas intermedias, C2, C2, ¿no? Por ahí faltó el 1 en esta esquina, pero es C1. Y columna C3, que es central, solamente tengo una, ¿no? Entonces, esas hay que tratar de identificarlas. Y pues ya nada más. Hasta aquí, todavía falta aquí otra explicación de los pesos, pero eso ya lo vamos a dejar para la siguiente clase, para no quedarnos ahí a la mitad, ¿no? Entonces, ahorita nada más les explico eso como el proyecto, las áreas, los tipos de columnas que se tienen, la claridad que deben tener los ejes y las cotas, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la revisión de su compañero. Ya en la siguiente clase le continuamos con eso. ¿Ya lo mandaste al chat? Sí, profe, ya. Métodos. Tenía dudas en algunas cosas. Me falta todavía. Ok. Hay, por ejemplo, tú ya traes agregado el volado, ¿no? Que eso está bien. Ah, es un volado. De hecho, creo que me equivoqué porque en el principio los dos muros de las esquinas no son, porque no hay muros, solamente es el volado, pues todo el peso está en el muro que está aquí, principal. Ah, ok. Ujú. Por ahí Pero sí se pone flechita, ¿no? Ajá, sí se le pone la flechita. En el rectángulo inferior, que tenemos la última área trazada que tienes, las líneas de los vértices no están a 45 grados. Sí, eso sí lo tengo que cambiar. Hay que cambiarle esa. Todos los demás también. Y falta la área de abajo, ¿no? En la de abajo tenía duda, no sé cómo es, porque esos muros que puse, nada más los que son como L, no son muros de carga, son divisorios y no sé cómo se complementen o si tengo que poner la línea por encima de ellos o cómo. Si son muros de cargas, hay que poner la línea encima de ellos. Entonces, No, son divisorios. Divisorios, perdón. Si son muros divisorios, hay que poner la línea arriba de los muros. Por ejemplo. Ok. Sí. De hecho, cuando son muros divisorios, tendría que ser una línea distinta para que se alcance a entender claro que pues no es estructura, porque si no se confunde ahí un poquito. Por ejemplo, ¿no? Sí, ajá. Y el otro donde está como, nada más puse la línea azul, ajá, ese también. Entonces esto hay que ponerle con otra línea, y aquí se supone, o debería, de haber un cerramiento. Aquí y acá. Es que, bueno, hay donde dejé ese espacio, no hay puerta, pero igual lo cierro, solo es como una entrada, como un pasillo, puede decir. Pero hay cadena. ¿Hay cadena de cerramiento o está vacío de piso a techo? Ah, sí. No, esa parte está vacía de piso a techo. Por ejemplo, en tu caso, por eso ahí les decía que para que no se complicaran, Eso tú sí, pensaras que arriba es un cerramiento. Entonces, pero si lo quisieras hacer así, que dijeras, no, yo quiero hacer así el vacío completo y que queda ahí libre. Entonces, los muros de carga que tendría solamente serían estos. Entonces, aquí sí. hay que hacer las líneas, hay que hacer esta línea, hay que hacer esta línea de por acá, por acá, por acá. Y ya después aquí es definir todas estas áreas que yo tengo acá, las necesito distribuir a este muro que tengo acá, y a este muro que tengo acá, y a este muro que tengo acá. Entonces, a partir de las líneas de los vértices se tienen que definir esas áreas, que es lo complicado, ¿no? Que era lo que les decía. Aquí es donde entra ya después cómo le tengo que hacer acá, ¿no? Porque sí está un poco ahí irregular. Entonces, en realidad aquí lo que tenemos que hacer es toda esta área que tengo acá, pues seguramente la va a absorber este muro que tengo en el lado derecho. Entonces, vamos a hacer el trazado más o menos ahí como debería de ser. De hecho, esta tendría que ser aquí así. Todo este peso, tendría que ser a 45. Todo este peso se viene hacia este lado. Toda esta área, de hecho, toda esta área de contacto desde acá, toda esta vuelta, la absorbe este muro de acá, este murete de acá, porque es el más cercano. El 50% de acá sí lo tendría que absorber este elemento del lado izquierdo, ¿no? Y en realidad aquí se tendría que sacar casi una línea a punto medio, y este peso igual se tendría que extender hacia acá.
Entonces quedan figuras más irregulares. ¿Por qué? Porque tengo geometrías, ya no son ortogonales. O sea, no sé si se entienda. O sea, yo aquí lo que tengo área libre sería en sí. Ya lo borré. Sí, sí lo entendí, sí estoy entendiendo. Tengo áreas irregulares. Las borro. Entonces, pintarla de otro color. O sea, lo que yo tengo aquí libre ya no son rectángulos, ya no son áreas ortogonales, tengo áreas pues muy irregulares en sí. Entonces tengo toda esta sección. Todo eso lo tengo que distribuir a los muros que yo tengo como identificados. Como no son ortogonales, las líneas seguramente no me van a quedar ortogonales, me van a quedar unas líneas ahí medias extrañas o medias raras, ¿no? Entonces hay que hacer los trazados a partir de los vértices con inclinaciones a 45, que los vértices que yo tengo es esta esquina y esta esquina que tengo acá. Pues a partir de esos puntos, tú tienes que marcar tus líneas ya sea 45, horizontales, verticales, de tal manera que estas líneas me ayuden a distribuir las áreas a los muros que yo tengo. Por eso les digo, no hay como un trazado exacto, porque es lo difícil, lo complejo. Entonces, en estas secciones que yo tengo aquí es trazarlos a la mitad, encontrar punto medio, y esto quiere decir que estos puntos medios me van a ayudar a distribuir los pesos de lado a lado. Esto quiere decir que este peso que a lo mejor yo tengo acá, pues esta se tiene que extender a este lado. Entonces, toda esta área yo la voy a tener acá, toda esta la voy a absorber por este punto. De este lado a lo mejor ya aquí con 45, me viene hacia acá. Y ya tengo como un área identificada, que sería todo este cerramiento de acá, que se va a este muro. Entonces, ahora falta definir el de acá. Entonces, tengo esta área por acá. Esta seguramente se puede venir hacia acá. Y listo, y ahí tengo como toda esta sección. Entonces, toda esta sección de acá se viene a este muro. Toda esta sección de acá se va a venir a este muro. Y toda esta sección de acá se va a venir a este muro, ¿no? Entonces, no son trazados como lo estamos viendo en las cuestiones ortogonales de arriba, pero aquí lo que tienen que ustedes visualizar o entender es eso, es distribuir las áreas que me quedan sobrantes a los muros de apoyo que estén más cercanos, pues, por medio de estas líneas, de los horizontales, las verticales y las rotaciones de los 45 grados a partir de los vértices de esquina que yo tenga, ¿no? Y así tendría que ser en dado caso que tú pienses que, o que definas que no tienes como un apoyo en la parte superior. No sé si se entendió ahí, que está un poquito difícil, pero... Sí, profe. Gracias. Ya si no, en las siguientes revisiones, pues ya le iremos haciendo como los ajustes necesarios, ¿no? Entonces ya acabó la clase, ya son 10:50, entonces para no extendernos tanto, pues nos vemos ya el próximo lunes y seguimos continuando con la presentación. De hecho, no les voy a cargar la tarea todavía se las voy a dejar hasta después, porque necesito seguirles explicando, ¿vale? Nos vemos entonces, cuídense, hasta luego. Yo llegué tarde, profe. ¿Apellido? Martínez Ayala. Hasta luego. Yo Armando. también llegué tarde. De La Paz. De La Paz. Hasta luego. Yo también llegué tarde, profe. Vargas Rosales.